Hola, buenos días. Mi nombre es Ena Hernández. Al grupo de nosotros nos toca hablar sobre lo que son informes de auditoría. Entonces voy a comenzar por definirle lo que es un informe de auditoría. Nos dice la teoría que es el punto final del proceso de captación y el tratamiento de la información obtenida de un sistema que está siendo auditado. Esta información debe de ser suficiente para que el auditor, con su experiencia y el conocimiento, sea capaz de hacer un diagnóstico y poder realizar sus recomendaciones. Podría hablarle de las características de un informe de auditoría. Podemos señalar varias. Está lo que son las características fundamentales. Y dentro de lo que son las características fundamentales tenemos las características de fondo. Estas se refieren al cuidado que debe tener el auditor de sistemas al revisar el contenido total del informe. Dentro de las características de fondo podemos tomar en cuenta algunos aspectos, como ser que la información que contiene el documento sea veraz, confiable y oportuna, que el uso del informe sea congruente con lo que se observó, que permita mostrar la situación real del área auditada, que permita mostrar con su simple lectura la situación real del área auditada y que su contenido abarque todo lo que se debe informar en esta área que estamos auditando. También podemos mencionar que el lector capta inmediatamente la problemática que reporta el auditor. Otra de las características es la característica de forma. Esta se refiere que el auditor debe presentar el informe en cuanto al estilo de redacción contenido en partes, apartados, apéndices, el tipo y tamaño de las hojas y el tipo de letra, la ortografía, la gramática y demás componentes del lenguaje, y en sí todo lo relacionado con la presentación del documento. También tenemos que tomar en cuenta en esta característica de forma varios aspectos. Una sería que esté redactado en forma concisa, clara y sencilla, que al redactarlo se evite la redundancia o repeticiones, que la forma de presentar el informe sea profesional, mecanógrafo, de forma impecable, que su redacción sea impecable en cuanto a ortografía y puntuación, que el contenido sea acorde a las necesidades y exigencias de cada empresa. Ok, ahora les voy a hablar de lo que son las características de la presentación del informe. Podemos mencionar como característica la claridad, la confiabilidad, la propiedad, la concisión, la sencillez, la asertividad, el tono y la fuerza, la oportunidad, la exactitud, la imparcialidad, objetividad y congruencia. Tenemos también lo que es la veracidad, la efectividad y la positividad. Dentro de las características más importantes para el lector, les puedo mencionar que el informe tenga familiaridad, que el contenido del informe sea coloquial, que el contenido de la información sea variado, que se entregue y se comente oportunamente, que su lectura sea sencilla, que su contenido esté fundamentado, que su redacción sea clara, que la información contenida sea contundente, que esté redactado en estilo impersonal, que su contenido esté sintetizado, que su contenido sea ameno y entendible. Eso sería lo que les podría mencionar según las características de nuestra investigación. Siguiendo con el tema del informe de auditoría de sistemas, en este punto del informe el auditor ya debe de tener el procedimiento y elaborar todos los pasos para recopilar información. Dentro de ellos están los instrumentos de recopilación, los cuales incluyen entrevistas, cuestionarios, las encuestas.
El auditor en este punto ya debe de tener también lo que es el formato de situaciones encontradas y las desviaciones halladas durante la revisión. Con la aplicación de estos instrumentos diseñados en la etapa de planeación, el auditor identifica aquellas posibles desviaciones que se encuentran durante su evaluación. Por otro punto también está el hecho de comentar las situaciones encontradas con los auditores, que eso es un punto muy importante en la auditoría. Asimismo, también encontrar conjuntamente con los auditores las causas posibles de las desviaciones encontradas, asimismo sus posibles soluciones. Para elaborar el informe, el auditor supervisor, en este caso, debe analizar, depurar y corregir las desviaciones encontradas, a un punto de jerarquizar las desviaciones encontradas y concentrar las más importantes en el formato de situaciones relevantes. Todas estas situaciones deben ser comentadas con los directivos del área de sistemas y confirmar las causas y posibles soluciones. El responsable de la auditoría debe encabezar la presentación de este informe al directivo mayor de la jerarquía en el área de sistemas. Concentrar y depurar y elaborar el informe final de la auditoría, asimismo como el dictamen del auditor. La elaboración del informe es el verdadero trabajo del responsable de la auditoría, debido a que en este documento es donde realmente se muestra la importancia de esta actividad, al señalar en qué situación estaba el área de sistemas ante la evaluación practicada por los auditores a su cargo. Además, debe emitir una opinión autorizada sobre el funcionamiento del centro de cómputo, sus sistemas de información, el cumplimiento del personal y usuarios sobre cualquier otro aspecto relacionado. Presentar el informe y dictamen final a los directivos de la empresa es el último paso del informe de auditoría. Dentro de las herramientas de evaluación de seguridad existen varias que el auditor ha practicado en el proceso de la auditoría. La estructura del informe de auditoría de sistemas computacionales es la última parte y la más representativa en la utilidad e importancia de una auditoría de sistemas de computación. Es el llamado informe de auditoría. Los formatos para el informe de la auditoría existen muchos y, como mencionaba anteriormente, hay un formato de situaciones encontradas y un formato de situaciones relevantes. Existen 4 tipos de auditoría: opinión favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable y la opinión denegada. Esto va a depender de los hallazgos y las situaciones encontradas por el auditor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gracie Pineda y en esta ocasión les hablaré acerca de lo que son las pistas de auditoría. Muy bien, para comenzar, debemos decir que en toda auditoría que se lleve a cabo en una empresa con el fin de determinar la razonabilidad de datos, funciones, operaciones, actividades, informes y reportes, la mayor parte del trabajo consiste en lo que es la recopilación de información o recopilación de evidencia para sustentar las conclusiones, opiniones y las recomendaciones que se darán después de realizado el trabajo de auditoría. Como en algunos casos es muy difícil recopilar esta información o el proceso de recopilación es demasiado complejo, se hace necesario utilizar elementos que ayuden con esta delicada labor. Uno de estos elementos es lo que se conoce como pistas de auditoría. Las pistas de auditoría no son controles en sí mismos, sino que son documentos o archivos que se requieren o se necesitan para poder realizar el trabajo. Son más que todo un procedimiento que puede estar constituido por uno o varios de esos documentos de los cuales hablaba anteriormente. En la contabilidad, la pista de auditoría es la secuencia o colección de papeles, documentos y archivos digitales, entre otros, que validan o invalidan la contabilidad de una empresa durante una auditoría. Por ejemplo, en las auditorías se suele solicitar lo que son los estados financieros. Entonces, ¿qué pasa? Para validar esos estados financieros también se solicitan otros archivos, como por ejemplo el libro mayor,
el libro de inventarios cuando son empresas mercantiles, entonces se verifican que los saldos que estén reflejados en el mayor sean iguales a los que están reflejados en los estados financieros, al igual que el estado de resultados, y así se van comparando, porque eso nos indica a nosotros que el trabajo se ha hecho correctamente. Por regla general, una pista de auditoría clara y sencilla de seguir indica que la contabilidad de una empresa está controlada y no tiene por qué haber actividades sospechosas con respecto a la actividad económica de la empresa u organización. En este caso se habla de que existe una pista de auditoría suficiente. ¿Cuál es el propósito de las pistas de auditoría? Normalmente una pista de auditoría tiene dos propósitos. Uno de ellos el propósito de implosión y el otro lo que es el propósito de la explosión. El propósito de implosión permite rastrear una transacción desde su origen, pasando por el proceso de transformación a que es sometida hasta su almacenamiento y presentación. En el caso del propósito de la explosión, permite la reconstrucción de las diferentes operaciones que ha sido sometida una transacción. Por ejemplo, en aquellas empresas que se dedican a vender productos, o sea, mercantiles, cuando se va a hacer una auditoría, se solicita lo que es la información, por ejemplo, los libros de venta, y se hacen aquellos, incluso en algunos casos, recálculos. En el área de fiscal, por ejemplo, se hacen los cálculos de lo que son las obligaciones fiscales que estas empresas tienen, entonces luego se cotejan nuestros resultados con los que ha obtenido la empresa. De esta manera se determina si hay o no hay indicios de que se han hecho las cosas diferentes, ya sea intencional o de una manera que la empresa no se ha percatado. Muy bien. Para que se sigan estos dos propósitos, el primero principalmente, se cuenta con lo que son dos elementos. Uno de ellos es el identificador del origen y el identificador del destino. El identificador del origen permite que la fuente de la transacción sea rastreada de una manera única, y el identificador del destino permite que el dato que será afectado por la transacción sea identificado de una manera única. Por ejemplo, uno de estos de ambos identificadores, por ejemplo, es en una aplicación de cuentas por cobrar. El identificador del origen debería ser un número de documento único y el de destino debería ser un número único de cliente. Es decir, nosotros tenemos nuestra cuenta por cobrar, entonces el sistema debe tener un código para esa cuenta como tal y el código del cliente al que va dirigido esa cuenta por cobrar, para que al momento de cotejarlo podamos saber desde dónde viene y hacia dónde va.